subir el sueldo mínimo conlleva muchísimas cosas. Para darle la bienvenida a José Angulo, abogado laboralista, además profesor de Derecho de Trabajo de la UCSUR, porque el Ministerio de Trabajo ha dicho de que no es necesario y no es oportuno subir el sueldo mínimo, y frente a eso le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Doctor Angulo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos. Bien, mucho gusto poder conversar con ustedes en estos momentos dentro de esta coyuntura laboral en el país. Mucho se tenía de expectativa del incremento del sueldo mínimo, como lo había anunciado la presidenta en su mensaje a la nación, pero la parte recesiva económica del país hace inviable esta situación. ¿Cuál es su opinión? Correcto. Justo ahora con lo que señalaba el ministro de Trabajo, que estamos en esta recesión, nos hace replantear pues cuánto es el sueldo mínimo y cómo se ha venido dando dentro de nosotros, dentro de la región, ¿no? Esta recesión apunta pues a un incremento de todos los bienes, servicios y productos que tenemos que subsistir para la canasta básica. El último incremento, que llegó a los 1.025 soles que mantenemos al día de hoy, se hizo pues el año anterior con el gobierno de Castillo, pero que no resultó pues en un monto que ni tanto los empleadores ni los trabajadores estaban de acuerdo. Este es un monto que, de acuerdo a la Constitución, pues para llegar a un consenso del monto mínimo, pues tiene que darse a través de la Junta Nacional de Trabajo, hecho que no se hizo. Sin embargo, nos hace replantear pues cuánto es nuestro salario pues en la región. Nosotros somos uno de los más bajos dentro de los mismos, considerando pues Argentina y su devaluación del peso, cómo están también en Venezuela, la caída o los impactos económicos en Colombia, pero sin embargo nosotros somos uno de los que tienen los menores sueldos mínimos dentro de la región. ¿Es oportuno subirlo? ¿Es necesario? Yo diría que sería cuestión de replantearlo, porque subir el sueldo mínimo conlleva muchísimas cosas consigo. No es solo el dinero que va a entrar al trabajador en su bolsillo y esa solución sencilla que podríamos pensar, porque sube todo consigo del sueldo mínimo. Va a subir cuántos son los bonos de horario nocturno, cuántos son los montos que se tienen que pagar a salud, es decir, el empleador no solo paga el sueldo, sino paga el 9% del sueldo con una remuneración fija del mínimo vital, es decir, no puedo pagar menos del mínimo vital. Y si el mínimo vital va a subir, pues también tengo que pagar más de salud. Voy a tener que pagar la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Al subir la remuneración mínima vital, igual las pólizas de los seguros, tanto el seguro vía ley, que es obligatorio desde el primer día, como el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, son montos que dentro de esta economía golpeada, tanto para el empresariado como para los trabajadores, puede ser algo muy contraproducente, a pesar de este alivio simplista que pueda darse al bolsillo del trabajador. Es cierto que el trabajador va a obtener un monto mayor, pero hará que sea posible mantener a las empresas o a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de mantener en la formalidad a todas estas personas. Ahí es el punto que nosotros tenemos que ver. Las cifras son un poco alarmantes, porque vemos pues que los consumos ya no son los mismos, que los emprendimientos se han disminuido, tenemos un 70% de informalidad y un golpe migratorio que también ayuda dentro de este mercado laboral a la informalidad, porque no tenemos reglas claras a pesar de todos los migrantes que hemos aceptado de manera incorrecta, ¿no? El Estado ha tenido que darles cierto apoyo. Y todo esto ha llevado pues a lo que llamamos el caldo de cultivo, al momento ideal de que la solución que se plantea es simplemente subamos el sueldo mínimo. Y además solo un pequeño porcentaje de la población está en planilla, entonces no estamos tampoco descubriendo la pólvora ni ayudando a los 33 millones de peruanos. Y como usted ha mencionado, la pequeña empresa que trabaja con 3, 4, 5 trabajadores no podría asumir ese gasto. Efectivamente, porque como lo comentaba,
no es solamente el gasto de que ahora voy a tener que pagar de 1.025 a 1.500, por poner, es decir, no voy a tener que subir 200 soles. Son esos 200 o 300 soles, aparte de los pagos a salud, aparte de los pagos de EPS, aparte de los pagos de los seguros, aparte de las pólizas, de las asignaciones familiares, de los bonos de horario nocturno. Entonces, eso se hace sumamente complicado. Lamentablemente, pues, se está discutiendo muchas normas que cambian un poco las reglas del juego, los escenarios dentro de los emprendimientos, dentro de las economías formales, como por ejemplo cambiar el tema del bono nocturno o la desconexión digital, que son proyectos de ley que se están discutiendo en estos momentos, que sumado a la posibilidad de un alza del sueldo mínimo, pues hace que el empresariado pues tome mayores restricciones porque tiene miedo de la caja que va a tener que cubrir para los próximos meses en caso salgan algunos de nuestros proyectos. Doctor Angulo, ¿y usted siente que es necesario implementar alguna medida que evite que esta fase recesiva de nuestra economía termine precarizando mucho más el empleo de aquellos peruanos que se encuentran en la formalidad? ¿Cree usted que existe ese riesgo latente? Es un riesgo más que latente, yo creo que es una realidad. Al día de hoy, el Estado no ha intervenido en establecer ninguna norma que brinde alguna suerte de alivio para establecer la formalidad. Tenemos, como les señalaba, distintos problemas que se han venido generando durante los últimos años que crean mayor informalidad y al día de hoy todavía se discuten más proyectos para crear mayor informalidad, pero no hay ningún tipo de posibles soluciones para brindarles a los trabajadores o al empresariado algún tipo de solución. Esto es algo que es vital para poder desarrollar y volver un poco al camino de la formalidad que se ha perdido desde la pandemia, ¿no? Que ha golpeado mucho y que lamentablemente después los gobiernos que siguieron no pudieron dar una dirección correcta sobre el mismo, ¿no? Bien, gracias a José Angulo, abogado laboralista, profesor de Derecho del Trabajo de UCSUR, por esta información a detalle y que es una pregunta frecuente de los oyentes y televidentes aquí en Exitosa. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.